Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a los estudios que estamos compartiendo, que se llaman Parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con la lectura en la primera carta a Timoteo, capítulo 5. Y ahí vamos a empezar el estudio número 3. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 1. Dice así la palabra del Señor. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Bueno, vamos a hablar un poco de esto que acabo de mencionar. Aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo cómo debería de dirigir la iglesia, cómo debería de enseñarle a toda la comunidad que se congregaba ahí. Y empieza diciéndole respecto a la reprensión. Le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. O sea, que debería de tener, si el anciano está haciendo algo fuera de lo normal, fuera de lo que la palabra de Dios nos prohíbe, o sea, de lo que nos pide la palabra de Dios, y la gente hace lo que Dios nos prohíbe. Entonces Pablo le dice a Timoteo que reprenda al anciano, dice, que no lo reprenda así como a regañarlo, ¿no? Sino exhórtale como a padre, o sea, como dándole un consejo. A eso se está refiriendo, dándole un consejo, dice, como si fuera tu padre. Y luego dice, a las más jóvenes como si fueran tus madres, dice, como si fueran mamá, como hermanos, a los hombres más jóvenes como hermanos, a los ancianos como tu padre, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, dice, con toda pureza. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, cómo debe de reprender a los que anden mal. Y dice, honra a las viudas que en verdad lo son. A las viudas que de verdad son viudas, dice, que no tienen a nadie, absolutamente las viudas que no tienen a nadie, que no tienen hijos, que no tienen familia, pues, nietos, a nadie. Dice, hónralas, provéeles todo lo que necesitan. Dice, pero si alguna viuda, y aquí lo aclara, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. O sea, si tiene hijos o nietos, dice, y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Los papás siempre nos esforzamos para darles de lo mejor a nuestros hijos. Lo mejor de acuerdo a nuestras capacidades. Porque no todos tenemos la misma oportunidad que otros. Unos tenemos mejores o tenemos peores oportunidades que otros. Pero de acuerdo a la situación económica en que tiene el hogar, el papá, para mantener la familia,
pues siempre tratan uno como padres de darle lo mejor a los hijos. Y aquí Pablo estaba diciéndole a Timoteo que les enseñara si las viudas tenían hijos o nietos, dice que estos aprendan primero, dice, a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. Claro, si tus padres están bien, pues no necesitas recompensarlos, ¿no? Porque pues se encuentran bien. Pero si tú ves que tus padres están pasando necesidades, si tú ves que tus padres no tienen más familia más que tú, entonces tienes que la responsabilidad de recompensar a tus padres, porque nada más a ti te tienen. Pero si la mamá tiene más hijos, pues es responsabilidad de todos los hijos, así como la madre tuvo la responsabilidad con todos sus hijos. Y eso es lo que está diciendo. ¿Qué es recompensar? Dar algo por algo que hicieron por mí. Eso es no pagar, es recompensar. Entonces, dice aquí que los hijos deben aprender a recompensar a sus padres. Y dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, ellos glorifican a Dios con eso. Y luego sigue diciendo en el verso 5 respecto a las viudas: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, la verdadera persona que está viuda, la mujer que está viuda y que no tiene a nadie, solo espera en Dios, dice, y es diligente, o sea, siempre está presta para estar en oración y súplicas, dice noche y día. Pues sí, porque no tienen nada más que hacer que preocuparse por su situación económica, por su alimento. Dice verso 6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. O sea, la viuda que se entrega a los placeres. Porque hay mujeres que quedan viudas y se les hace más fácil prostituirse, y según empiezan que por necesidad para mantener a los hijos, pero eso Dios no lo aprueba, porque es un pecado. Dios no lo va a aprobar que se quiera justificar porque mantener a los hijos, que tiene que prostituirse. No. Si esa mujer busca a Dios, Dios la va a ayudar en todo momento. No necesita prostituirse. Más bien son personas que ya tienen esa tendencia, que se les hace más fácil, no les gusta trabajar. Son esas personas que siempre han estado en casa, nunca hacen nada. Hasta criada les ponen. Y a esas mujeres, cuando quedan viudas y no tienen ni quien les ayude, y si están jóvenes, dice, se entregan a los placeres. Y dice Pablo que esas personas, esas mujeres, viviendo, están muertas. ¿Por qué? Muertas espiritualmente. ¿Por qué? Porque en lugar de entregarse al Señor, se entregan a los placeres de la carne. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, Pablo le estaba diciendo a Timoteo aquí lo que debería de enseñar. Y respecto a las viudas, dice que la que se entrega a los placeres, si está joven, viviendo está muerta. Y le dice, manda estas cosas.
hazle saber para que sean irreprensibles. O sea, las viudas que sean irreprensibles. Dice, porque si algún familiar, si la viuda tiene familias, nietos, hijos, dice, y estos no proveen para los de su casa, y mayormente para los de su, dice, si no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice, ha negado su fe. Es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque no es posible que, dándose cuenta que su madre, que sabiendo que está necesitada, que está enferma, y no le provea, cuando es responsabilidad de nosotros recompensarle. Verso 9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. O sea, aquí está poniendo Pablo una edad. Una mujer de 60 años ya no tiene, pues no todas, ¿no? Pero la mayoría ya no tiene ese deseo, esa fuerza para andar allá en el mundo. Quizás ya le llegó hasta la menopausia, que es lo más seguro. Entonces dice Pablo, por eso pone esta idea, ¿no? Esta orden, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. O sea, si es menor de 60 años, que no se ponga en la lista. Si es menor de 60 años, que no se ponga en la lista, dice. Que haya sido esposa de un solo marido. O sea, que no haya quedado viuda y haya tenido su amante y su marido. A eso se está refiriendo. Que haya sido, no que haya sido esposa de un solo marido. Porque si quedó viuda y se casó con otro, no tiene ningún problema. Y si queda viuda del segundo, entonces es lo mismo. Y es cristiana, tienen los hijos, los nietos, la obligación de proveer para ella. Pero si es menor de 60 años, dice, si es mayor de 60 años, tiene que haber sido esposa de un solo marido. O sea, que no haya quedado viuda y aparte tenía su amante, ¿no? Que tenga testimonio de buenas obras. Que tenga testimonio de buenas obras, la viuda. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, ese tipo de viuda es la que puede estar en la lista de las viudas para que la iglesia les mantenga, les provea para todas sus necesidades. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí a Timoteo y nos lo dice también a nosotros, para que nosotros también podamos hacer eso con nuestras familias. Verso 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. O sea, aquí está diciendo que las viudas más jóvenes no las admitas, no las pongas en la lista. Porque cuando impulsadas por sus deseos, o sea, son deseos, se le llaman necesidades fisiológicas. Cuando sienten esos deseos, es como sentir hambre, sentir sueño, sentir ganas de ir al baño. O sea, ese sentir, es natural. Por eso dice aquí, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Entonces, a esas viudas dice, no las admitas en la lista. Ahora, no quiere decir que no le provean, no le puedan ayudar.
sí le pueden ayudar, pero no tenerla constante como para mantenerla totalmente en todo, porque para eso tiene que ser como los requisitos, cumplir los requisitos que mencionó anteriormente. Pero si es una viuda joven que ha quedado viuda y tiene necesidad, no tiene dinero para enterrar a su marido, no tiene dinero para mantener sus hijos en ese momento, sí es necesario que los hermanos de la iglesia, el líder, el pastor, les provea para que los ayude y se alivianen en lo que ella consigue un trabajo. Si los hijos ya están más grandecitos, en lo que ellos pueden hacer algo para mantenerse. O sea, uno tiene que saber entender esto, no ser muy legalistas, que porque, no, pues es viuda, tiene 55 años, tiene 58 años, y porque ya no tiene 60 o más, no la van a ayudar. No, sino que si hay necesidad, es nuestra responsabilidad ayudarles. Ahora, si ve que andan malos pasos y mala vida, pues no, porque ahí hasta pecas. Verso 12. Dice, verso 11, cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Oiga, incurriendo así en condenación. O sea, porque quieren casarse, quieren tener relaciones y quieren estar viviendo que los mantenga la iglesia. Por eso dice, ahí están bajo condenación esas personas. Dice, por haber quebrantado su primera fe. También aprendan a ser ociosas. Dice, también aprenden a ser ociosas, o sea, cuando no están solas, no trabajan, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. O sea, ahí Pablo está hablando de esas mujeres que son más jóvenes, que eran viudas, y muchas tienden a este estilo de vida. Llevan chismes y todo para ver qué les dan. Dice, andan de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas. O sea, no mentirosas, chismosas. Una chismosa es aquella mujer que agarra y descubre algo que es verdad y va y lo anda divulgando, lo anda diciendo. Eso es una chismosa. Una mentirosa es aquella que habla algo que no es verdad. Es mentira. Entonces se le llama mentirosa, no chismosa. Por eso Pablo dice aquí, son chismosas. O sea, como andan de casa en casa, se dan cuenta de cualquier cosa ahí, que el marido con la mujer están peleados, que el hijo empezó a usar drogas, se dio cuenta y el papá lo reprendió, y ella como anda de chismosa ahí y ya anda divulgándolo por allá. No, pues mira que el hijo del hermano fulano anda usando drogas. Ahora sí está diciendo la verdad porque se dio cuenta, pero a ella no le importa, no tiene por qué andar divulgando las cosas personales de otra familia. Entonces, y por eso Pablo habla respecto a estas mujeres jóvenes. Y luego manda en el verso 14, mira lo que dice. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, Pablo está diciéndole aquí a Timoteo que les diga, dice, yo quiero pues que las viudas jóvenes se casen. O sea, que no anden pues prestándolas allá cada rato con los hombres, o nomás para que les inviten algo, les den dinero. Aunque no, pues yo te cobro tanto por pasar la noche contigo, ya eso es prostitución. Pero muchas veces no cobran y salen hasta peor que las prostitutas, porque las prostitutas ponen un precio. Y hay otras que nomás andan por cualquier cosita y ahí andan ya entregándose. Entonces, por eso Pablo dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos,
y gobiernen su casa. O sea, que sepan, que cuiden su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. O sea, que no den al diablo, porque el diablo es el adversario. Que no den al adversario en ninguna ocasión para que sean maldecidas. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, Pablo decía esto porque él ya había vivido, ya había visto cómo vivían muchas viudas jóvenes. Y aquí lo dice, porque ya algunas, no una, dos o más, se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Oiga, ahí es un mandato. Que si algún creyente, alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sea agravada la iglesia. O sea, que no sean carga para la iglesia. Que las mantenga su familia, su tío, su primo, hermano, su hijo. Que las mantenga, dice. Y no sea agravada la iglesia. A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, para que alcance, para que se les dé a las que de verdad necesitan. Y así debe de ser. Verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice que los ancianos que gobiernen bien en la iglesia, que sepan enseñar, que haya disciplina. Dice que sean tenidos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. O sea, que no los miren como cualquier persona, no. Son unas personas especiales que tienen dones que Dios les ha dado. Y dice, por eso dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Y eso es lo que la iglesia debe de hacer. No que muchos hermanos tienen don de predicación y a veces el pastor los invita, les da lugar para que prediquen. Y como tienen el don de la predicación, Dios lo está preparando para llamarlos al ministerio, pues Dios los usa. Y si el pastor que está en la iglesia es un pastor asalariado solamente, un pastor que fue puesto por la misma denominación y no por Dios, pues ¿qué pasa con ese tipo de pastores? Pues se encelan, sienten que les están quitando el puesto. Y lo digo porque eso pasó conmigo. Eso pasó conmigo. Entonces, y eso pasa en cualquier lugar, porque miran la competencia, ya no lo miran como bendición para la iglesia, para que toda la iglesia sea edificada y siga creciendo. Lo miran como competencia, como enemigo. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice que esos sean tenidos en doble honor, y no que tengan celos, sino que se gocen porque hay miembros ahí, siervos de Dios, que Dios los puede usar. Y a mí, así, como les digo, a mí así me pasó. Cuando yo empecé a predicar, pues Dios me daba mensajes muy preciosos y me sigue dando. Pero el pastor se molestaba cuando los hermanos le decían, pastor, que predique el hermano Delgado. ¿Cuándo va a predicar el hermano Delgado? Y pues le daba coraje, porque me preferían a mí a que él predicara, y yo no me sentía más que él, ¿no? Sino pues que para mí me sentía un privilegio que me pidieran que les predicara, porque eso me mostraba que estaban siendo edificados. Eso me mostraba que yo estaba haciendo buen trabajo. ¿Y quién no quiere que lo alaben cuando está haciendo un buen trabajo? Ahora, no quiere decir que recibas tú la gloria, no. La Biblia dice de alabanza, que debemos de aquellos que hacen buen trabajo, alabarles, pero no adorarles. No glorificarles, no.
porque la gloria es solamente para Dios. Porque hay un pasaje donde dice honor a quien honor merece. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Si una persona, aquí dice, sean tenidos de doble honor. ¿Los qué? Los ancianos que gobiernan bien. O sea, el que está haciendo buen trabajo se ha tenido en doble honor. Por eso dice honor a quien honor merece. Y como les digo, eso se mira en varias iglesias. Pero muchos ponen a cualquiera que no tiene ni el don para predicar y nada más para entretener a la gente, y el pastor para estar a gusto. Seguimos. Dice, pues los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra aquí Pablo dice que está escrito, ¿verdad? Y aquí lo marca en Deuteronomio 25:4, ahí lo habla. No pondrás bozal al buey que trilla. Eso es en la ley, cuando se les estaba dando la ley. El buey va trillando, o sea, va surcando la tierra, está trabajando y tiene hambre. Y si ya la siembra, el maíz o lo que siembren, está grande, el buey pues va caminando y lo mira y quiere comer. Y muchos le ponen bozal para que no pueda tragar. Y por eso dice Dios aquí, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, ¿por qué? Porque lo merece comer, pues está trabajando. Y luego dice abajo, y digno es el obrero de su salario. Cuando tú estás trabajando, pues eres digno de un salario. Ahora, cuando ya estás trabajando en la obra de Dios y sin haber sido llamado por Dios, entonces no eres digno de ese salario, no eres digno de ese trabajo, porque nunca fuiste llamado ahí para trabajar. Y hay muchos pastores, yo conozco a muchos pastores que usan este pasaje donde dice, hermano, pues la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Y es cierto, pero también la palabra dice que el pastor asalariado no sirve. ¿Por qué? Porque él está solamente por el salario, porque ve el peligro, ve el mal, y él, ¿qué hace el lobo? Se va, el hombre deja las ovejas y se va, huye. Dice, pero el buen pastor su vida da por las ovejas, las defiende. Esa es la diferencia, que el pastor asalariado está mientras le estén pagando y está haciendo un trabajo, pero un trabajo nomás muy superficial. Pero cuando se hace un trabajo con amor, porque tienes esa vocación, déjame decirte que es lo mejor y toda la gente lo disfruta y te desea que le hagas el trabajo, lo que tú estás haciendo. En lo espiritual es lo mismo. Cuando Dios nos llama a un ministerio, Dios nos da lo que debemos de hablar, y cuando estamos predicando, es el Señor el que está hablando y la gente se está edificando. Y tú te estás gozando al estar haciendo ese trabajo. Entonces, esos somos aquellos que Dios han sido llamados por Dios. Y esto lo podemos ver aquí, como dice la Escritura. Digno es el obrero de su salario. Ahora, ya cuando nosotros estamos trabajando para Dios, hay otro pasaje donde dice que el que al altar sirve, del altar debe comer. Es un pasaje donde lo dice bien claro, que al altar sirve, del altar debe comer. Entonces ya no es un obrero asalariado, es un siervo, está sirviendo al altar de Dios. Y como Dios tiene lo que le pertenece a Él, que son diezmos y ofrendas, para eso son, para que el que está al frente, el que puso sobre su casa, Mateo 24:45, ahí lo dice,
¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Pues un pastor puesto por Dios es el que se encarga de administrar la casa de Dios en los bienes y en todo. Y si ese pastor tiene su familia, tiene que ser mantenido, él del dinero que entra, que es de Dios, de ahí tiene que comer. Ese es el mandato de Dios, y a ese no se le cataloga un pastor asalariado. Asalariado es aquel que llegan los diáconos y le dan su cheque cada mes, y que le hacen un contrato, y que ya el pastor, cuando ya está viejo, ya anda ahí pidiéndoles jubilación, ya se quiere jubilar, quiere que le den vacaciones, como si fuera un trabajo secular. Y no es así. Cuando somos llamados a servirle a Dios, es hasta que te mueras. Y tú vas a dar cuentas, porque te puso sobre su casa como mayordomo. Eso dice Mateo 24:45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Tú eres el mayordomo, si es que Dios te llamó, y tú vas a dar cuentas. Ahora, si hay muchos, déjenme decirles esto, hay muchos que agarran y usan esos pasajes para tomar control de todo, pero verdaderamente lo que están haciendo es nomás viviendo de eso, y no fueron ni llamados por Dios, pero aparentemente usan eso. Y yo conozco pastores que así son. Así son. Cuando no les conviene, usan una forma, y cuando no, usan la otra. Pero son pastores asalariados. Entonces, si Dios te puso sobre su casa, tú vas a dar ese alimento, y tú vas a dar cuentas de todo lo que se te dio. Y eso lo vemos en las parábolas de los talentos, donde dice que uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y cuando venga el dueño de los talentos va a pedir cuentas. A ver qué hiciste, en qué lo invertiste, cuánto ganaste. Señor, ira sirvió para comprarte tantas almas, gasté en ir allá y anduve predicando y se convirtieron todas estas almas. Bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad. Pero si eres un pastor asalariado, que los diáconos te controlan, ellos son los que mandan, más el diácono mayor, y cuando llegues allá, te va a decir el Señor, a ver, bueno, es más, ni creo que llegues, porque si eres un pastor asalariado, estás usurpando. No entraste por la puerta, entraste por arriba. Por arriba del redil, no entraste por la puerta. Entonces ni vas a llegar allá. Eso te lo aseguro, porque así lo dice la palabra de Dios. Dice que nos esfuercemos por entrar por la puerta. Y ahí por la puerta entran todos, tanto los pastores como los siervos. Por esa puerta. Entonces, volviendo al punto acá, dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, si es algún anciano que lo estén acusando de algo, anciano sea porque tenga ya mayor edad, o anciano porque sea un servidor que se le llama anciano ahí en la iglesia, o sea, un pastor. Dice que contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y cuántas gentes, nomás porque oyen díceres, ya lo dan por hecho y causan mucho daño. Verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, las personas que pecan y persisten y siguen en pecar, dice Pablo a Timoteo, repréndelos delante de todos, o sea, delante de la congregación, para que los demás también teman. Y luego le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.
O sea, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, dice, te encarezco, o sea, te pido por caridad y delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas, que guardes quiere decir que las obedezcas, pero sin prejuicios, ni haciendo nada con parcialidad. O sea, que haya favoritismo, pues es lo que está diciendo aquí. Que no porque Timoteo es joven y los demás son jóvenes, o una muchachita joven, y vas a hacer con parcialidad, vas a pasar por alto. No, así sea tu madre, sea tu hermana, sea quien sea. Yo recuerdo una ocasión allá en México, cuando levanté la primera obra. Mi madre pensaba que por ser mi madre, ella tenía derecho y mandaba, y aquí era muy así, celosa de las cosas de Dios, eso sí, amaba mucho a Dios, pero tenía eso, que quería que todas fueran como ella, que las cosas lo arreglaran porque ella era detallista. Llegaba el día del culto y llegaba su montón de rosas, flores para adornar el altar, y era muy detallista mi madre, pero bien fijada también. Y luego no todas serán igual, no todos somos iguales. Entonces mi mamá pensaba que por ser la mamá del pastor, pues tenía derecho. Y empezó a causarme problemas con hermanas y vinieron y me dijeron. Entonces yo hablé con mi mamá, le hice ver. Y bueno, pasó un rato y volvió a seguir. Y ya hablo con ella 2 veces. Le dije que ya era la segunda vez y que no podía. Le dije, es que usted no es nadie, es una cristiana, una sierva de Dios, miembro de la iglesia. Pero aquí el que da las órdenes soy yo soy la cabeza. ¿Dónde ha visto que los brazos se muevan solitos para hacer lo que quieran? Somos un cuerpo y ese cuerpo tiene una cabeza. Y Dios a mí me puso por cabeza para este cuerpo. Y le dije, y si usted sigue así, la voy a suspender, la voy a expulsar. Ahora, las hermanas, pues ya todo cambió. Las hermanas les dio gusto. No me querían decir, ya tenían tiempo y no me querían decir. ¿Por qué? Porque pensaban que yo me iba a enojar, que porque cómo iba a permitir que estuvieran acusando a mi madre, pues era mi mamá. Y yo les dije, no, hermanos, aquí soy el pastor, aquí no hay favoritismo. Aquí el que está mal y sea quien sea. Y eso es lo que está diciendo aquí, que nosotros, los que fuimos llamados a eso, dice que debemos de hacer las cosas sin parcialidad. Verso 22, miren lo que dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No imponga las manos con ligereza a ninguno. Y eso es bien importante. Cuando se imponen las manos sobre alguien, es para orar, es para ungirlo. Pero es porque hay la necesidad de hacerlo. No a cualquiera. Tienes que ver, no puedes ponerle la mano a un endemoniado para orar por él. No, al endemoniado con el dedo índice le vas a ordenar que salga, que enmudezca, porque tú no vas a imponer las manos. Y eso les digo porque una vez allá en la segunda iglesia que levanté allá en Morelos, en la cárcel, ya cuando yo tuve que regresar a California, dejé de encargado allá al que estaba disque mi copastor, como buenos bautistas, porque era bautista, y lo dejé de encargado. Y ya un pastor allá pentecostés andaba, seguido me preguntaba, oye hermano, ¿y cómo va acá el hermano fulano? No, pues bien, bien. Y ya cuando yo me vine, después le llegó a él a decirle que Dios le había hablado y que le había dicho que se fuera él a trabajar con él. Y ya después de ahí, como yo lo dejé encargado, pues él llevaba a ese pastor a predicarles a la iglesia que estaba dentro de la cárcel, ahí en el Cerezo, en Puente de Ixtla, porque yo le gané almas para Cristo, bauticé personas ahí en la iglesia, bauticé personas ahí. Entonces, una ocasión había un endemoniado ahí,
cuando yo estaba, altote, él salió bien barbón y se me paró enfrente y yo estaba dándoles el estudio a todos los hermanos y nomás de repente se empezó a burlar, a echarse unas carcajadas y se me quedó viendo y me apuntó con el dedo así y burlándose y de repente se suelta hablando en lenguas diabólicas porque no se le entendía. Y yo luego me di cuenta que eran demonios que estaban disturbando para que la gente ya no escuchara la palabra. Y entonces yo me levanté, yo estaba sentado así en una mesa de cemento donde comían. Estaba sentado y así los demás hermanos estaban alrededor y él mero se sentó enfrente de mí recargado en la pared. Y me levanto y me voy a donde estaba y me le paro enfrente y con el dedo índice, porque el índice es el que indica. Y le digo, en el nombre de Jesús, te ordeno que enmudezcas, demonio. Ya sé quién eres, pero aquí no tienes parte ni suerte en este lugar. Enmudece ya. Nunca se me olvida ese día. Este hombre, hasta los guardias estaban arriba viendo todo lo que estaba pasando. Y este hombre nomás se agachó y se quedó sin decir nada. Callado. Terminé el estudio, me levanté, me salí y él ahí se quedó. Bueno, pues cuando yo me vine para California, vi y el copastor seguía yendo. Cuando llevó a aquel hombre, este endemoniado salió y les hizo lo mismo. Y eso me lo contaron los demás hermanos. Porque ya después cuando me di cuenta que en una ida fui a visitarlos y ya me dijeron. Yo iba entrando cuando veo que allá iba dice mi copastor, porque ya lo había yo, le dije, pues váyase, deje esto en paz. Pero la iglesia de allá, usted no se preocupe, esa es cosa mía. No, pero él seguía con aquel pastor yendo. Y ya que voy, y cuando los miré, iban atravesando el zócalo por un lado y yo entré por otro y que los miro. Y que voy a confrontarlos. Y le dije a ese pastor mediocre, le dije, si tienes ganas de trabajar, vete a trabajar donde no se ha predicado. Vete a ganar almas, deja de andar robando. Dije, eso es del diablo. Y me acuerdo que dice, no, se voy a orar por ti, dice, porque estás endemoniado. Le dije, el que tienes demonios eres tú. Le dije, quita tu mano. Le dije, a mí no vas a orar. Vete a predicar a donde no se ha predicado. Le dije, deja de andar robando. Y me acuerdo, y ya entré yo a hablarles a los hermanos, a predicarles, y ya le dije pues lo que estaba pasando, que a él ya lo había corrido, que yo había mandado a otra persona que estuviera yendo mientras yo veía qué íbamos a hacer. Y ahí fue cuando me comentó uno de ellos, oh, hermano, ¿qué cree que pasó tal día? Y ya me empezaron a decir que salió este hombre y lo empezó salió y empezó a reírse, a burlarse. Y él no estaba sentado, llevaba un púlpito ahí chiquito ahí, y ahí estaba parado en una esquina. Y ahí se le paró enfrente. Dice que cuando se le paró enfrente, se empezó a burlar, lo mismo que hizo conmigo. Y entonces aquel hombre, dice que ese hombre agarró y se paró enfrente de él y se puso a orar, puso la mano sobre él. Y puso la mano sobre él para orar por él. Y me dijeron los hermanos que cuando él puso la mano sobre él, dice que quedó como cuando tocas la electricidad y quedas pegado ahí. Dice que no podía ni hablar y le hacía señas al copastor, que era mi copastor segundo, que orara por él. Dice, y el hombre, dice, carcajeándose, burlándose de él, y no podía despegar la mano. Y ya eso me dijeron los hermanos. Le dije, sí, le dije, ¿y saben por qué? Le dije, porque a una persona endemoniada nunca se le impone la mano, le dije. ¿Se acuerdan lo que yo hice? No, sí, usted se paró y le dijo que se callara en el nombre de Jesús, que enmudeciera. Le dije, claro, y ya les enseñé este pasaje donde aquí lo dice. En el verso 22, primera de Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Por esa razón decía Pablo eso. Y aquel hombre así quedó hasta que tardó. Dice que tardó un rato allí. Y hasta después ya agarró y se metió el hombre burlándose. Y el otro ya no hallaban, oraban y estaban orando según.
pero todo eso es por obra de Satanás y Dios lo permite. ¿Para qué? Para que se vea la diferencia de quién es quién. Y ya después supe otros testimonios de ese hombre, igual que demonios endemoniados entraron a su templo donde estaba. Y también le hicieron, querían sacarlos y se le pararon y le dijeron, tú me vas a sacar, tú que eres esto y lo otro, y que hiciste esto. Y dice, les dijo todas sus verdades al pastor y a todos los que lo querían sacar. No, es tremendo. Yo en mis tantos 33 años que llevo he visto muchas cosas. Bueno, sigue diciendo. Dice, no impongan las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué es participar en pecados ajenos? O sea, aquella persona que está sabiendo que la otra persona está mal y él sigue estando con él, con ese hermano o hermana, sigue estando con él como si nada pasara. ¿Y qué está haciendo? Se está haciendo partícipe de ellos. Se está haciendo partícipe con ese. Eso es participar en pecados ajenos. Y para eso lo podemos confirmar acá en Corintios, donde habla Primera de Corintios, aquí 5, miren lo que dice. Dice, verso 5:9, 1 Corintios 5:9, dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Pablo le estaba diciendo a los corintios que no se juntaran con los fornicarios, pero luego les aclara. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, pues todo el mundo es fornicario, idólatra. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, si yo les digo que no se junte con ellos, con los avaros de este mundo, con toda esta, pues sería necesario sacarlos, porque todo el mundo vive así. Y luego les aclaran el verso siguiente, dice, en el verso 11, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas. Aquí está diciendo que si un hermano te das cuenta que es borracho, que es maldiciente, que vive como en el mundo, dice que no te juntes con él, que con el tal ni aun comas. ¿Por qué? Bueno, porque si tú lo haces, entonces te haces partícipe de pecados ajenos. Te estás haciendo cómplice. Eso es lo que dice Pablo. Dice que con esos ni aun comas, con los hermanos. Y también habla del mundo. Con el mundo mucho menos. Por eso Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué es que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Porque se hace partícipe de los pecados del mundo, se hace cómplice. Por eso acá Pablo le dice a Timoteo, no participes, dice, ni participes en pecados ajenos. O sea, mantente puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí le daba ese consejo, que tomara un poco de vino por sus enfermedades. Y de ahí sacan muchos borrachos cristianos que toman porque, bueno, pues Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino, pero aquí lo está explicando el por qué. Aquí le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. O sea, para lo de sus enfermedades, porque el vino tiene propiedades curativas. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubrirá después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. O sea, Pablo está diciéndole aquí a Timoteo que las obras se hacen manifiestas, las buenas y las malas. Pero que dice que no pueden permanecer
ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Pablo está diciéndole aquí a Timoteo que todos los que tienen el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos. En aquel tiempo se usaba la esclavitud, estaba permitido. Y ahorita pues no está esa esclavitud, pero cuando tú estás trabajando para un patrón, una empresa, ¿qué es lo que debes de hacer? Estás bajo ese yugo, o sea, responsabilidad. Dice que tenga a tus amos tenidos por dignos de todo honor. O sea, que no los deshonres, que no llegues tarde, que no te robes lo que tienen, que no vas a llegar tarde y le hablas a un amigo que ponche por ti, que ponche tu tarjeta ya para que no vean que llegaste tarde. Y muchas tranzas que hacen. Entonces, aquí dice que tengan a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, para que no digan, mira, y es cristiano, y mira lo que hace, anda transeando, anda haciendo esto. ¿Cómo serán todos los demás cristianos? Y por uno ya juzgan a todos en general. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea, está hablando aquí que si tú eres cristiano y estás trabajando con un patrón que es cristiano, es dueño de una empresa o te está dando trabajo un cristiano, te dice que no lo tengas en menos, que no abuses que porque es cristiano, no, sino al contrario, dice, sírvenle mejor, trabaja mejor para él por cuanto es un creyente. Es por eso, dice, porque son los creyentes, dicen, los que se benefician de su buen servicio. Seguimos, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que si alguno enseñaba otra cosa diferente a lo que él les estaba diciendo, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, dice, esa persona está envanecido y nada sabe. Y eso es lo que la mayoría de las religiones hacen. Enseñan diferente doctrina y no basada en la doctrina de Cristo, en la doctrina del Señor. Y eso dice, esos son, apártate de los tales, dice. Son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, no conocen la verdad. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras. Dice, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea que todo lo que hacen lo hacen por ganancia, por dinero, por ver qué sacan, por sacar provecho. Dice, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. O sea que debes de ser siempre contento con lo que tienes, como vives, porque es Dios quien se encarga de proveerte, es tu proveedor, es tu protector. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo les estaba diciendo aquí que por más que trabaje y trabaje, la gente dice, nada trajimos a este mundo y nada vamos a poder sacar. Dice que con que tengamos sustento y abrigo, que con eso estemos contentos, porque toda persona que quiere enriquecerse, que su afán es enriquecerse y trabaja y no dedica más tiempo más de que para trabajar y ver cómo sacar dinero, dice que esas personas caen en tentación y lazo, o sea, el lazo del diablo que les tiende para hundirlos, y muchas codicias necias y dañosas. O sea, esas personas se vuelven muy codiciosas, son muy necios y hacen mucho daño. Dice, y que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Todas esas malas codicias, malos deseos, hunden a los hombres en perdición y destrucción. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es raíz de todos los males, el amor al dinero. Y Pablo aquí le menciona a Timoteo, dice que el cual, o sea, el dinero, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. O sea, muchos empiezan bien, pero dan lugar al diablo y se codician, no están contentos con lo que tienen y codician, y por eso caen, se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Eso ya lo está diciendo a ti y a mí. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, que eso es lo que nos aconseja Dios por medio de Pablo en esta carta a Timoteo. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad. O sea, que seamos piadosos, que sigamos la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí le estaba diciendo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. ¿Cómo es que vas a echar mano de la vida eterna? Cuando tú te estás alimentando día a día de la palabra de Dios. Cuando tú ya naciste de nuevo. El deseo de tu corazón es siempre buscar la palabra de Dios, que es el alimento para tu alma. Y es lo que le está diciendo a Timoteo Pablo. Dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Verso 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y te lo dice a ti y a mí, que guardemos el mandamiento, o sea, todo lo que nos está diciendo Pablo, que guardemos el mandamiento sin mácula. Sin mácula quiere decir sin mancha, ni reprensión, o sea, que no haya de que se te reprenda, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que eso lo guardes, lo obedezcas hasta que el Señor venga, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. O sea, cuando Él aparezca, se va a mostrar a su tiempo el bienaventurado y solo soberano, o sea, nuestro Señor Jesucristo. El único que tiene inmortalidad,
que habita en luz inaccesible, o sea, Cristo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Perdón, se está refiriendo a Dios el Padre. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio siempre eterno. Amén. Y por último, para terminar, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces aquí Pablo les estaba diciendo a Timoteo todo lo que debería de enseñar a la iglesia. Y a los ricos, por último lo que leímos, dice que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, sino que pongan la esperanza en el Señor, y que sean dadivosos. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos. Ese es el consejo que da Pablo a Timoteo. Y por último le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea que no estés discutiendo con aquellos que se creen científicos bien sabios. Por eso dice Pablo, la falsamente llamada ciencia. Dice, guárdate de esos, evítalos, esas profanas pláticas que no edifican. Dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. O sea, algunos profesando se apartaron de la fe. ¿Por qué? Porque empezaron a enfrascarse en pláticas que tenían que ver con la ciencia y ponen a dudar a la gente. Porque recordemos que esto es por fe, no es por obras, no es por lo que tú entiendas, es por fe. Y la fe es la misma que Dios te da. Viene a mi mente lo que está pasando con Jesús Adrián Romero. He visto videos ahí cómo está enseñando otras cosas. Ya no cree en Dios, ya no cree en muchas cosas. ¿Y por qué? Porque se dejan llevar por la falsamente llamada ciencia. Se dejan por esa sabiduría humana. Y no se dan cuenta que Jesús mismo dice, ¿verdad? Pablo lo menciona, que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Y cuando nosotros no atendemos a el consejo que la palabra nos da, pues claramente vamos a estar prestos para ser presa fácil para el engañador, el diablo. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 3. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, que me llamen y con gusto atenderé yo a su llamado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.